¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al curso, al seminario Kant-Hegel. Bueno, este semestre nos dedicaremos exclusivamente a Hegel y bueno, lo que les quiero presentar ahora es una visión general de lo que va a ser, el curso. Bueno, les decía, este es un curso introductorio a la lectura de Hegel, pero no es un curso desde cero. Hay magníficos videos y de verdad gente muy talentosa y con una gran calidad conceptual para explicar paso a paso. Yo lo que quisiera hacer y en lo que quiero concentrar el curso es en una visión de Hegel, de la obra en general de Hegel dentro de la filosofía contemporánea. Podríamos decir sin ninguna exageración que la filosofía contemporánea se erige en contra de tres figuras. La primera es Platón, la segunda es Descartes y la tercera es Hegel. La primera, bueno, el antiplatonismo es un motivo nietzscheano por excelencia, el cual se puede seguir genealógicamente pasando por Foucault hasta Deleuze. El segundo es la crítica al cartesianismo, que está particularmente en Heidegger, y por razones estratégicas y el valor que le da Husserl a la filosofía de Descartes. Pero el tercero y el más importante de todos es sin duda, como el enemigo de la época contemporánea, es Hegel. Para empezar, los tres grandes pensadores, o las tres grandes musas, al menos según Foucault, pero hay más, que son Freud, Nietzsche y Marx, los tres se levantan contra la filosofía hegeliana. Aunque Nietzsche hace a su enemigo principal, a Platón, su enemigo principal, y el cristianismo, esa forma popular que es el de cristianismo, su respuesta es decididamente antiintelectualista y en favor del vitalismo. El segundo caso, que es Freud, él sí tiene una posición clara y crítica contra el cartesianismo, especialmente contra la filosofía de la conciencia, pero también él ahonda en una reflexión que se dirige en contra del saber, en contra de la conciencia y sobre todo en contra de ese momento absolutamente fundamental de la filosofía hegeliana, que es la autoconciencia y la autoproducción. Y finalmente Marx, que es quien se enfrenta más claramente con Hegel. Después discutiremos que sí y que no, que toma y que no toma, etc. Pero lo fundamental es que parecería que lo que le faltaba a Hegel era ese contacto con la tierra, ese contacto con el cuerpo, ese contacto con la materialidad que estaría en la producción y del cual se sigue todos los análisis del capital, la crítica, la economía política, etc. Pero pareciera que Hegel, en tanto el gran recapitulador de la tradición racionalista y metafísica occidental, ha incorporado las posiciones de Descartes y la posición de Platón, y de alguna forma la contemporaneidad, es decir, lo que nosotros llamamos filosofía contemporánea, estaría inaugurada o marcada sobre todo por un distanciamiento de Hegel y del hegelianismo en general. Entonces, leer a Hegel significa leer nuestra época y leer las razones por las cuales tenía que convertirse o tuvo que convertirse en el enemigo principal. Y entonces ahora sí, pueden ver durante el siglo XX esta atracción casi fatal respecto a Hegel y al mismo tiempo este desprecio e incluso y sobre todo una decidida lucha y un combate contra él. Lo pueden ver temprano, lo pueden ver en todos los marxistas, lo pueden ver en Sartre, lo pueden ver en Bataille, lo pueden ver en Deleuze, que abiertamente escribe contra la dialéctica hegeliana, lo pueden ver en Derrida, que por un lado parece querer retomar ciertas ideas de la Aufhebung, ¿no? Este término del cual ya hablaremos, pero al mismo tiempo lo pretende superar. Heidegger, que nunca supo bien qué hacer con Hegel porque no le cabía en su historia del ser. En fin, eso el lado de la tradición continental, pero del lado de la tradición analítica también. Si hay algún enemigo por ser poco claro, por no tener tesis claras, por hacer
uso extraño de la palabra lógica es, por ejemplo, Russell, absolutamente Russell, y de ahí pasando por toda esta tradición analítica, hay un desprecio absoluto por este modo de expresarse. Y sin embargo, sí quisiera ser justo diciendo que si por un lado hay como ya lo dije, si por un lado hay este desprecio o esta cosa chocante respecto a Hegel, al mismo tiempo hay una gran seducción. Y esa gran seducción vuelve a reaparecer en el siglo XX bajo muchas formas de reivindicación. Y eso tiene que ver, bueno, pues también en España se han hecho muchos trabajos sobre el idealismo alemán, mostrando hasta qué punto el hegelianismo y la filosofía clásica alemana configuran el horizonte intelectual. O sea, desde luego junto con Kant, ¿no? Y la idea de lo trascendental, pero poniendo especialmente énfasis en Hegel. Y también dentro de la tradición analítica, como Pippin, ¿no? O Brandom, han recuperado o han redescubierto la parte aparentemente racional que hay en Hegel y que podría abonar a una teoría de la argumentación, por ejemplo. O en un sentido mucho menos tradicional, también un poco extravagante, pero fascinante al mismo tiempo, el trabajo de Graham Priest, donde él busca hacer una lectura lógica, rigurosa. Él es un lógico de la filosofía hegeliana a partir de las paradojas de la teoría de conjuntos, no solo, pero particularmente, y ver en qué sentido la idea de Hegel de que el pensamiento se encuentra siempre con contradicciones es una cuestión que está incluso dentro de la matemática. Pero bueno, sirva esto como una primera pincelada, o más bien no, como un primer eje respecto del cual quisiera yo aproximarme a la lectura de Hegel. Bueno, para seguir con este encuadre del curso, lo que hay que decir es que hay tres conceptos fundamentales de la filosofía hegeliana, del sistema hegeliano, que son absolutamente incompatibles, indigestos para nuestra sensibilidad. Y es lo que haría a Hegel una especie de post-moderno. Y yo creo que mucho más un paramoderno o un para-postmoderno que un postmoderno, porque ya intentaré explicar después por qué. Por ahora mencionemos esos tres conceptos centrales con los cuales estamos en decidido conflicto, que son razón, absoluto y dialéctica. El primero de ellos, el concepto de razón, en sentido hegeliano, nos indica, desde luego y por encima de todo, la posibilidad de sistematizar todo el saber del mundo. Es decir, el saber metafísico, el saber de la naturaleza y el saber social, de la historia humana. Todo esto a partir de un único sistema que tendría un motor, que sería la contradicción, y que podría leerse a todo lo largo y darle unidad. Además está el concepto de absoluto, en el cual, bueno, hay algo, ustedes saben, desde la filosofía kantiana está esta distinción muy clara entre lo que es condicionado, lo que pertenece al mundo, lo empírico, y el concepto de lo trascendental, ¿sí? Y lo trascendental, bueno, es aquello que condiciona las posibilidades de aparición y de comprensión de todos los entes, de los objetos de la experiencia. Desde luego, la diferencia ontológica heideggeriana es una radicalización del pensamiento trascendental kantiano. Pero lo que pretende Hegel es destruir o al menos deshacer la oposición simple entre lo empírico y lo trascendental. Y esto significaría también, extendido, poner en cuestión la división, la jerarquía y la oposición entre el ser y el ente. Finalmente, pero bueno, eso desde luego que espanta, porque y nos cae mal, nos hace muy indigesto, porque absoluto significaría o parecería significar finalmente la presencia o la parusía, ¿sí?, del objeto anhelado por la filosofía, que ahora sí comparece frente al saber y logra ser desnudado. Diré que no,
diré que no es eso, pero el absoluto desde luego que tiene que ver con lo incondicionado y desde luego tiene que ver con otra cosa que es la infinitud, ¿sí? Frente a estas constantes no reivindicaciones, sino sobre todo a la afirmación constante del siglo XX de la finitud, de la muerte, del fragmento, de la interrupción, el absoluto propone un acceso a la infinitud. Y eso, y a una infinitud conceptual. Y eso, por supuesto, que nos salta. Y tercero es el concepto de dialéctica, porque la dialéctica, bueno, sí es el principio que mueve a la razón y el principio organizativo del sistema, pero sobre todo lo que significa y lo que tiene de base es una comprensión de la diferencia. La dialéctica va a ser entendida, si lo ponemos en cierta formulación que aparece tempranamente en Hegel, creo que en la diferencia de los sistemas de Fichte y de Schelling, en un texto, es la identidad de la diferencia. Es decir, el vínculo no es solamente una filosofía de la diferencia o solamente una filosofía de la identidad, sino que es una filosofía de la filosofía, por lo tanto, un pensamiento de la identidad y la diferencia. Y bueno, esto supone todo esto que vulgarmente hemos aprendido, o a lo cual llegamos, por la forma por la cual solemos llegar a Hegel, que es algo así como una tesis, una antítesis y luego una síntesis. Digamos, no, o sea, esa es una trivialización bastante grosera, pero mantiene, pese a todo, una estructura tripartita y una idea de que efectivamente la razón se encuentra inevitablemente con contradicciones. Pero a diferencia de esa mera constatación, la dialéctica lo que diría sí, y sin embargo existe este tercer momento, que es el más misterioso y el más malentendido de la dialéctica, que se corresponde con un término, bueno, hay dos formulaciones, una es negación de la negación, la otra es, digamos, la negación de una tesis nos daría lugar a una contradicción, pero finalmente la negación de la negación es la negación de la contraposición, ¿sí? La negación de que dos términos tengan que estar necesariamente encontrados, que no se mezclen, que uno no pueda devenir el otro. Contra todo eso es contra lo que opera el famoso tercer momento, o superación, como sea mal traducido, que podría ser una mejor palabra, sería asunción. ¿Por qué? Porque asunción, al igual que la palabra Aufhebung del alemán, tiene la idea de que algo está asumido, es decir, que ya está incorporado, pero al asumirlo, pues entonces desaparece, ¿no? Cuando está asumido algo, pues entonces no se expresa, sino que está dicho, está contenido de alguna manera implícito, y esa es un poco la idea de la Aufhebung. Entonces, bueno, se trata de cómo asumimos las contradicciones y las utilizamos de una manera productiva, sin superarlas, es decir, sin abolirlas, pero tampoco sin quedar presas de ellas, y eso es lo extraño. Eso es lo extraño. Pero bueno, frente a esto, frente a la dialéctica, lo que tendríamos es fundamentalmente el pensamiento de la diferencia. Es decir, otro modo de entender la relación una manera distinta de entender la relación con lo otro, que no se deja asumir, sino que constantemente está haciendo y deshaciendo sentido, haciendo y deshaciendo sujetos, haciendo y deshaciendo objetos. Entonces, tratando de decir esto de manera un poco resumida y apresurada, nuestra sensibilidad nos ha dirigido a preguntas no sobre la razón, sino sobre el origen de la razón en la sinrazón, por ejemplo. Y eso lo tenemos en el psicoanálisis, eso lo tenemos en la filosofía heideggeriana, incluso lo tenemos en la propia filosofía husserliana. Y eso a lo que nos remite es a la pregunta por el origen. Pero no la pregunta por el origen trascendente, sino por el surgimiento de la razón, el surgimiento del sujeto, el surgimiento del saber. Y todo eso nos reconduciría en nuestra sensibilidad y en nuestra cosmovisión, no a un desarrollo inmanente y lógico, sino más bien a historias de violencia, porque una idea se impone sobre otra, porque una epistemología conquista o
subyuga a otra por medio de alguna conquista. En vez de esta continuidad lógica, nosotros vemos una historia interrumpida, vemos una historia fragmentaria, vemos una historia que no obedece para nada a la razón, ni mucho menos a un principio razonable de justicia y de reconocimiento intersubjetivo humano, como parece decirlo Hegel. Finalmente, nosotros, además de esta pasión que tenemos por el surgimiento de todas las cosas, por la pregunta radical por el origen, o por el surgimiento, tendría yo que ser un poco más preciso, ¿no? Porque la pregunta por el inicio va en contra del origen, pero lo que quiero resaltar es solamente en qué medida hemos estado obsesionados en este siglo XX por librarnos de los condicionamientos de toda clase en aras de lo posible. El ser como aquello que resguarda las posibilidades todavía no explícitas en este mundo de los entes y en esta interpretación de ellos, o la potencia creadora de la subjetividad artística que no se doblega ante las imposiciones del mercado, ni tampoco ante las imposiciones las imposiciones estatales o de la vida comunitaria y de sus reglas y sus leyes, o estas regiones preindividuales y preoriginarias antes de que haya sujeto, antes de que haya objeto, antes de que exista todo este mundo determinado. Y en cambio Hegel es todo lo contrario. Para Hegel estos orígenes extraños son simplemente inicios irrelevantes que no sientan nada, que no crean destino, que tienen que esperar al desarrollo inmanente y a la lucha y al trabajo para desarrollarse. Es decir, no hay decisiones originarias, no hay decisiones que crean un destino social, un destino histórico, un destino del ser. No hay nada de eso. Todo se hace, digamos, realmente ahí, in situ, en el tiempo. Y por lo tanto, aunque parezca que Hegel trabaja dentro de la subjetividad, dentro de la razón, es una razón que se está creando y es una subjetividad que se está haciendo. Frente al absoluto, bueno, nosotros estamos acostumbrados, repito, a afirmar el fragmento, a afirmar la ruptura, el hiato, la multiplicidad. Todos estos son conceptos corrientes que ustedes reconocerán en muchos filósofos y filósofas contemporáneos. Sin embargo, el absoluto lo que piensa es el modo de recolección de lo heterogéneo. El modo de recolección de lo heterogéneo y el hecho de que sabemos incluso que no sabemos. Y sabemos lo que no sabemos, e incluso estos discursos sobre los límites de la razón son contradictorios, porque si sabemos algo sobre los límites de la razón, es que estamos yendo con la razón más allá de la razón. Y ese es un poco el juego que está detrás de la idea del absoluto, que tiene que ver absolutamente todo con el límite y lo paradójico de los límites. Dicho en una palabra, que siempre que queremos decir los límites de la razón, los límites de la subjetividad, los límites de lo pensable, los límites de lo decible, pues lo decimos, lo pensamos, lo hacemos, de alguna manera. Y otra vez, volviendo sobre el concepto de dialéctica, parecería que los dos conceptos centrales de la filosofía contemporánea son la diferencia y la multiplicidad. Y los dos serían como los grandes saboteadores de la dialéctica. Sí es cierto que la dialéctica tiene este primer momento en el cual se nos presenta algo, que es la inmediatez. Después tiene un segundo momento en el cual eso que se aparecía de cierta forma se aparece de otra de forma contradictoria, y ese segundo momento es la negatividad. Nuestro concepto actual de diferencia, nuestra idea de diferencia tendría que ver con esa negatividad, pero que no alcanza a presentar un concepto opuesto, sino un concepto simplemente desplazado y que por lo tanto no satura la oposición. Es decir, no es cierto que podamos decir que el cuerpo es lo opuesto de la mente, que el ser sea lo opuesto que el no ser. Para nosotros el ser y el no ser son más bien desplazamientos diferenciales y no contraposiciones que pudieran capturar una totalidad. Y por lo tanto, esta diferencia a lo que nos abre es a un juego infinito y un movimiento infinito en el cual todo es transitorio, y la dialéctica, en vez de afirmar lo transitorio, lo que afirma es
Y a ver, en vez de afirmar lo transitorio y lo posible y la apertura del juego, lo que de un juego lingüístico, de sentido existencial, como ustedes lo quieran ver, lo que afirma es que no, la historia avanza determinándose por concreciones, por producciones, por la producción del sujeto, por la producción de sus objetos, por la producción de relaciones, y no tanto por un retorno a las condiciones originarias de posibilidad, sino que la dialéctica será sobre todo una afirmación del trabajo, del sufrimiento y del esfuerzo. Entonces, bueno, con esto más o menos creo me doy medianamente satisfecho para presentarles este segundo eje de encuadre del curso. Entonces, lo que esto querría decir es solamente que vemos a Hegel, la actualidad de Hegel o su contemporaneidad respecto a nuestros conceptos y respecto a nuestra sensibilidad filosófica, pero también interrogamos nuestra propia época desde la mirada de Hegel para ver hasta qué punto somos nosotros también bastante ingenuos respecto a este momento clave de la historia de la filosofía, que es la filosofía clásica alemana, y que eso nos coloca en una posición de interrogar nuestra propia contemporaneidad y muy específicamente muy específicamente nos aporta elementos para repensar esto que hemos venido a llamar posmodernidad.